A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues acaba de terminar la Feria de San Miguel de Sevilla, en la que he estado presente, y la noticia de la feria ha sido sin duda la faena genial que hizo Morante de la Puebla al cuarto toro de la tarde del viernes 23 de septiembre, a un toro de Hermanos García Jiménez. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. La verdad es que esta faena ha dado muchísimo que hablar. Y tal ha sido la intensidad de la faena y el entusiasmo público que yo creo que si le hubiera matado a la primera, si no hubiera necesitado de dos pinchazos y una estocada, si le mata a la primera, la gente hubiera pedido el rabo. Y el presidente se hubiera visto en el dilema de concederlo o no, porque la intensidad emocional de la faena fue absolutamente extraordinaria. Cuando en el año 1974 Rafael de Paula hizo aquella faena al toro de Bórquez en Vista Alegre, pues hubo una crónica que tituló Es un torero que viene pidiendo poetas. Me parece un titular muy acertado, aquí Morante de la Puebla podríamos titular Es un torero que viene pidiendo historiadores, porque ya lo he dicho, es un compendio de lo mejor de la historia del toreo del siglo XX, pero es que él está haciendo también historia. Y se ha escrito muy mal la historia del toreo, como ya hemos dicho muchas veces. Y normalmente quienes la han escrito no han estado a la altura de los toreros que la compusieron y que la ejercieron y la ejecutaron. Pues aquí es lo mismo. Morante está haciendo historia y yo no sé si los historiadores vamos a tener el suficiente talento para expresar la grandeza de lo hecho. Cuando hay una faena tan importante como la de Morante, es muy difícil luego saberla describir y hacer una crónica que esté al nivel de lo acontecido. Y ese es ahora mismo el temor que a mí me está atenazando. No tengo claro, no estoy seguro que vaya a estar yo a la altura de lo que realizó Morante, ni sé bien si lo voy a saber explicar, porque aquello fue sobrenatural. Porque, como digo, Morante es un torero histórico. Poco pudo hacer con su primero, un toro muy grande, de Hermanos García Jiménez, muy cornalón, muy vasto, de feas hechuras, que se paró muy pronto, al que toreó bien de capa, y luego la faena de muleta pues fue una sucesión de muletazos bien intencionados, pero que muchas veces terminaban en enganchón porque el toro, por su poca fuerza, no era capaz de seguir la muleta hasta el final sin derrotar. Así había quedado la cosa. Y salió el cuarto de la tarde. El cuarto de la tarde fue un toro horrible, un toro protestado porque, aparte de otros muchos defectos, no tenía fuerza. Un toro que dio una lidia muy difícil porque se vencía. A veces parecía incluso que estaba calambrado. Se quedó por debajo de los capotes de los toreros en muchas ocasiones. La gente protestó por una doble razón. Primero, porque parecía que estaba descoordinado y también porque había una creencia general en el tendido que era un toro que no iba a dar juego ninguno y por tanto nos iba a impedir ver a Morante lucirse. El único que creía en el toro era Morante. Morante se lo saca muy pronto a los medios y empieza su gran obra. El toro estaba muy complicado, sobre todo por el pitón izquierdo, incluso se le coló varias veces. El toro era muy malo. Por tanto, si hubiera tirado por la calle del medio y si directamente lo hubiera matado, todo el mundo lo hubiera entendido, pero no. Muy pacientemente empezó a aguantarle, a aguantarle, a aguantarle, y el toro fue pasando poco a poco, pasando poco a poco, pasando poco a poco, hasta que terminó de pasar. Por lo tanto, hay que decir una cosa antes de nada, y es que Morante tiene
un valor sobrehumano, un valor que le permite asentarse con cualquier embestida y esperar hasta el último momento para tirar de la muleta. Y esto hace que rompan hacia adelante toros tan inciertos y complicados como el cuarto de la tarde del viernes. La faena tuvo un tono épico porque pudo con las dificultades de los toros, del toro, pero también tuvo un tono milagroso porque la gente se frotaba los ojos en el tendido. Había una cierta sensación de irrealidad porque estaba cuajando a un toro que no valía absolutamente un duro. Lo normal es que los toreros necesiten una materia bovina favorable para poderse expresar. Morante se estaba expresando con el mayor con la mayor de las estéticas y con el mayor arte, con un toro que no valía para nada. A base de aguante y valor le hizo pasar. Y luego llegó la inspiración, pues en un trasteo muy variado. Me encantó un muletazo, por ejemplo, que era muy de Belmonte, que es una giraldilla, pero abriendo el compás. Y luego hubo mucho temple, porque claro, para que el toro pasara había que llevarle cosido a la muleta. Y hubo mucha hondura. Bueno, esto es muy demorante, pasarse el toro muy cerca y rematar los muletazos detrás de la cadera. La faena rompió y crujió completamente cuando después de un derechazo muy, muy, muy hacia adentro, se cambió la mano y le hizo un cambio de manos monumental. En ese momento toda la plaza se puso en pie y además se derribó una barrera, porque ya hemos comentado que Morante hizo una feria de abril muy buena, pero de un modo inesperado y sorprendente se encontró con la oposición de los espectadores de la sombra sevillana, de los tendidos 1, 3, 5, que estuvieron pues una actitud muy reticente con Morante. Bueno, pues el viernes en esta faena se rompieron todas estas barreras, se rompieron todos estos diques. Le estaba toreando muy cerca de dos tendidos de sol, el tendido 8 y el tendido 10, y estos dos tendidos estallaron y digamos que ese estallido conectó a toda la plaza en un momento de auténtico éxtasis popular. Fue un faenón donde toreó muy despacio, muy hacia adentro, con mucha lentitud, con mucho ajuste, a un toro que al principio no quería embestir. El final fue extraordinario porque un toro que, como ya hemos dicho, se negaba a pasar por el pitón izquierdo y se colaba, acabó aceptando unos naturales muy largos. Lamentablemente le pinchó 2 veces y esto redujo el premio a una oreja nada más, en un ambiente completamente extático. Si llega a matar a la primera, yo no sé lo que hubiera sucedido. Y Morante es un torero histórico porque no solo es el gran compilador de la tauromaquia de Joselito, de Belmonte y de Chicuelo, es que está consiguiendo un imposible, que es hacer faenas artísticas a toros malísimos que no valen un duro. Porque sí que habíamos visto a el torero poderoso dominar y someter a toros malos. También habíamos visto a buenos lidiadores y buenos conocimientos de la técnica y del comportamiento del toro de lidia, pues ser capaz de hacer buenas faenas pues a toros con poca fuerza, a toros pues de características vulgares. Pero es que lo del viernes de Morante fue rizar el rizo. Es hacer una faena de una altura artística excepcional a un toro malísimo. Es histórico y, como digo, tiene unas características que rozan lo milagroso, porque fue un auténtico milagro hacer una faena tan extraordinaria a un toro tan malo, un toro que rompió porque no tuvo otro remedio, porque lo único que vio fue una muleta de Morante que le embelesaba, que le engatusaba y que le llevaba hacia adelante, aunque él no quisiera. Tal era la seguridad y la despaciosidad del torero. Un faenón histórico. Recuerdo que el año pasado, el 1 de octubre, hizo una gran faena, un toro colorado de Juan Pedro Domecq. Recuerdo también la gran faena de esta primavera al toro sobrero de García Grande, el día de Torre Estrella. Recuerdo también un inicio delicioso de faena, un toro de Cubillo, también en esta feria, en esta última feria de abril, con unos
muletazos de inicio, empezando por el cartucho de Pesca Extraordinarios. Todo muy importante, todo muy importante. El Juan Pedro, el Cubillo, el García Grande. Creo que todavía es más importante lo del toro de Hermanos García Jiménez, porque fue un milagro taurino, fue una revelación taurina. Es la primera gran faena que veo en mi vida ante un toro absolutamente negado y un toro absolutamente imposible. Morante es un brujo, capaz de lo imposible. Ya he dicho muchas veces que es el mayor artista que hemos conocido en nuestra vida de aficionados, pero no solo es el mayor artista, probablemente sea el torero más valiente que también hemos conocido y el torero el mejor técnico y el mejor conocedor de la técnica taurina. Es un torero extraordinario y puede que el mejor que hayamos llegado a ver. Lo que es una lástima es que un torero tan excepcional pues haya aparecido en un momento tan lánguido de la fiesta, con tan malos críticos taurinos, con tan malos aficionados, con un abandono total de la fiesta por parte de los medios de comunicación que no la cantan, pero lo de Morante es extraordinario. No tengo palabras y no sé si he estado a la altura a la hora de describirlo, porque como ya he dicho al principio, estas cosas que son ya de orden sobrenatural son muy difíciles de describir con palabras. Véanlo, porque además sucede otra cosa, y es que normalmente muchas faenas que entusiasman en la plaza, luego las ves en la pantalla del televisor y te decepcionan y te dejan frío y es inevitable, pues digamos que hacer una rebaja en la consideración de todo lo que habías visto en la plaza. Bueno, pues aquí pasa lo contrario. Las imágenes que hay de la faena del viernes son extraordinarias. Es que incluso muestran más la profundidad y la lentitud del trasteo y son incluso mejores de lo que vimos en la plaza. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Y Morante rompió la feria, porque cuando suceden esta clase de cosas, pues nos queda, cuando suceden cosas tan históricas, pues claro, el público se queda completamente impresionado. Hay un momento de saturación que ya eres incapaz de captar más cosas y luego también pues hay como una sensación de aplastamiento que hace que todo lo que se ejecuten otros toreros con posterioridad, pues claro, no se ha valorado con entusiasmo ni tenido prácticamente en cuenta. Es decir, Morante acabó con la feria. ¿eh? Y desde luego ha sido el trasteo más importante del año y me parece a mí que de muchos años, ¿no? Cómo torear del modo más artístico posible al peor toro posible. Lo repito, un milagro. Acompañaban a Morante esa tarde Juan Ortega y Tomás Rufo. Juan Ortega tuvo un lote que no me gustó. Bueno, es que la corrida de Hermanos García Jiménez de Matilla no me gustó nada. Una corrida rajada y venida menos. No me gustó el lote de Juan Ortega porque se rajó muy pronto. Pero salvo algún lance con el capote, también hay que decir que no está en su mejor momento. El toro que más embistió fue el tercero, que le tocó a Tomás Rufo. El toro no duró mucho, pero mientras duró embistió bien y Tomás Rufo pues estuvo bastante correcto con él, corrió bien la mano, toreó con limpieza y yo creo que si no le pincha antes de darle la estocada le podía haber cortado una oreja. Y el sexto fue un toro sin clase ninguna que pasaba por allí con la cabeza alta y yo creo que Rufo se justificó con él y además le mató bien. Pero claro, después de lo de Morante era imposible interesar al público. El sábado, pues una corrida de Victoriano del Río, una corrida que quizá haya sido la más mansa que le llevo vistas en muchos años. Todos los toros se rajaron muy pronto y acabaron en tablas muy pronto. Una corrida mucho menos brava de lo que nos tiene acostumbrados don Victoriano, pero a pesar de eso hubo varios toros aprovechables en la muleta, que te podían haber impulsado un triunfo importante. Por ejemplo, el lote de quien tomaba la alternativa, de Calerito. Tuvo un toro primero que fue a menos, pero que embistió muy bien. La faena fue animosa, la faena fue compuesta,
pero quizá faltó un poquito de acople y que las series fueran más largas. Le mató muy bien y le cortó una oreja. Y luego el sexto fue un toro de una nobleza ilimitada. A lo mejor no tenía gran clase, pero era un toro que pasaba sin pensarlo, que te dejaba colocarte, un toro muy fácil. Hubo dos series apañadas, pero luego hubo otras muchas series donde hubo mucho desajuste y donde se echó al toro muy fuera. A pesar de eso, si anda certero con la espada, hubiera cortado una oreja. Calerito pues estuvo entusiasta, intentó agradar, mató bien al primero, pero bueno, pues yo creo sinceramente que con la muleta no estuvo al nivel del lote. Y luego Manzanares, pues no voy a decir que el lote de Manzanares fuera un lote extraordinario, porque no lo fue, pero sí que fue un lote al menos aprovechable. Un lote que se dejó, aunque fuera por poco rato, porque toda la corrida, como ya he dicho, se rajó muy pronto. Y en los trasteos de Manzanares, pues abundó el tirar líneas, muletazos muy rectilíneos, abundaron los enganchones, abundaron unas pausas interminables de muchos minutos entre una serie y otra. Y a la conclusión que uno llega es que Manzanares está completamente fuera. Está en un muy mal momento. Con todas las limitaciones que siempre ha tenido, pues en otros años hubiera estado mucho mejor con ese lote. Y luego otra cosa, Manzanares era un matador implacable y muchas veces mataba tan bien que por solo ese momento merecía la pena verle y además con esas estocadas pues cortaba las orejas y cerraba la boca de sus críticos. Bueno, pues ahora pincha. También ha perdido el sitio con la espada. Por tanto, la impresión que dio Manzanares fue muy pobre. Y quien sí que tiene motivos para la queja es Rocarrey. Rocarrey venía a Sevilla con una larguísima racha de triunfos, después de salir por la Puerta Grande todos los días durante muchas tardes. Él fue quien puso el no hay billetes en la maestranza, porque a Rocarrey el triunfo de Bilbao le ha dado mucho. Ya era el torero más taquillero, era el único que ponía 3/4, pero ahora es que pone el no hay billetes. Para que se vea que cuando las cosas son verdaderamente importantes, el boca a boca actúa de una manera muy eficaz. Y eso ha hecho que desde el final de agosto, pues todo el mundo quiera ver a Rocarrey. Pues Rocarrey, como digo, venía con una gran racha de triunfos, lo dio todo, pero no pudo hacer nada ni pudo triunfar porque su lote fue un lote negado, fue un lote imposible. Un lote que en cuanto se sintió dominado, inmediatamente volvió grupas y se fue camino de las tablas. Es decir, a pesar del interés que tenía por triunfar, pues Roca no pudo hacer nada por el desgaste de los toros. Y el domingo, pues el domingo volví a Morante, plaza llena, todo el mundo comentando los sucesos del viernes pasado, ambiente de lujo, un gran deseo de sacar a Morante por la puerta grande, por la puerta del Príncipe, porque se da la circunstancia de que tiene muy pocas puertas del Príncipe, tan pocas que solo tiene una, ¿no? Entonces, pues el torero de Sevilla, bueno, todo el mundo teníamos mucho interés en que saliera, ¿no? Y sobre todo con el recuerdo de lo realizado el viernes, pues no pudo hacer nada. Una corrida nefasta de don Juan Pedro Domecq y le impidió cualquier posibilidad de éxito, hasta él, del que caben esperarse milagros en cuanto el toro se mueve un poquito. Su primero era un inválido, que no permitió nada debido a su debilidad, ni siquiera lucirse con el capote, y el otro tuvo mucho genio, un toro muy geniudo, con la cara muy alta. Pero ahí hubo un momento de Morante que sí que me gustó mucho, que fueron unos doblones muy gallistas con los que empezó la faena de muleta. Lo que pasa es que luego, pues la faena pues no tuvo contenido porque el toro no había manera de que pasase, ¿no? El toro del otro día tenía una calidad oculta que ninguno veía, pero que él sí vio, pero es que aquí no había calidad por ninguna parte, entonces no hubo manera. Una pena, ya lo he dicho. Se inventó una faena inverosímil el viernes, pero es que aquí no había posibilidad de eso porque el toro estaba totalmente vacío. Ojo con la corrida de don Juan Pedro. La corrida de don Juan Pedro tuvo dos partes claramente distintas. Una primera de toros inválidos, nobles pero inválidos, que fue la primera parte, y una segunda ya con toros muy parados, con toros miromes,
con toros mirones, con toros bruscos, con toros de media arrancada. O sea, la mansedumbre tiene unas etapas o unos procesos y el descaste tiene unas etapas y unos procesos, y parece que don Juan Pedro ya se ha metido en la etapa última del descaste, que es cuando los toros se frenan y se niegan a embestir, ¿no? Y me acuerdo de muchas ganaderías que han pasado por, que han pasado por ese calvario. Pues, Antonio Pérez, Atanasio, Sepúlveda, Marqués de Domecq, pues todas llegaron a un punto irreversible en que los toreros, pues llega un momento en que ya no los piden porque, aparte de no triunfar, pues lo pasan mal con ellos. Pues los Juan Pedro se están dando esa visión. Después de un año absolutamente desastroso y decepcionante, pues esta ha sido la guinda nefasta, ¿no? O la gota que ha colmado el vaso. Normalmente cuando los toros solo se caen, los toreros los siguen pidiendo, ¿no? Porque no se sufre, pero ya cuando empiezan a ser broncos y mirones, entonces ya sí que te vuelven la espalda, ¿no? Desde luego, el juego fue muy decepcionante y yo creo que es una ganadería que no debería volver el año que viene a la Maestranza ni a ninguna feria importante. Acompañaron a Morante en el cartel Ginés Marín y Pablo Aguado, que estuvieron bien. Aprovecharon bien a dos toros flojitos y de poca raza, pero que se dejaron, que fueron el segundo y el tercero, porque ya he dicho que la otra parte de la corrida fue imposible. Pues Ginés hizo una faena limpia al segundo, destacó la mano derecha, que era el pitón mejor del toro, y después de media bien ejecutada y bien colocada, cortó una oreja. Y Pablo Aguado, con un toro que metía bien la cara, pero no repetía, pues hizo un trasteo pues elegante, un trasteo suave, y después de una estocada trasera cortó una oreja. Y esto es lo que dio de sí la feria de San Miguel de Sevilla, ¿eh? Una feria pues que ha tenido una gran asistencia pública, de público. Es evidente que, igual que sucede en el otoño madrileño, también el otoño sevillano tiene una gran proyección que debería explotar la empresa. Las corridas, como ya he dicho, pues no han satisfecho al aficionado por su poca raza y por su poca bravura, pero la presencia genial de una faena genial de Morante de la Puebla pues ha puesto aquello boca abajo y desde luego ha sido la noticia del fin de temporada. Y antes de haber ido a Sevilla, pues estuve pues, en la Feria de Salamanca. Una feria que merece un comentario, ¿no? Aunque ya hayan pasado varios días después de su finalización. Este año se hace un experimento que era repartir la feria en los fines de semana. En vez de ser una sucesión continuada de corridas, pues se decidió repartir la feria en los fines de semana para ver si así iba más gente. La verdad es que hubo un llenazo el día que se encontraban en el mismo cartel Roca Rey y Morante, mientras que el resto de los días la entrada fue discreta. A la conclusión a la que yo llego es que más del día concreto de la semana, más que el día concreto de la semana, más que sea fin de semana o entre semana, aquí lo verdaderamente decisivo es que el cartel de toreros interese al espectador. Por lo tanto, yo lo que sugiero de cara a los próximos años es hacer una feria muy reforzada de figuras. Por supuesto, poner, por ejemplo, a Roca Rey dos tardes también. Hacer carteles muy redondos, que parece que es lo que el público quiere ver, como demostró con el llenazo del domingo 18. Creo que no es aconsejable subir los festejos de la feria. Creo que están bien 6 festejos, porque ahora mismo, tal y como está la situación económica, tampoco se puede exigir un gran desembolso de dinero al público. Creo que con 6 festejos de momento es suficiente, pero yo lo que haría es sobre todo que tengan unos carteles muy redondos. Antiguamente, cuando los abonos eran muy potentes y había mucha gente abonada y había mucha empresa abonada, pues los carteles, vamos a decir, de toreros intermedios, pues a la empresa le resultaban muy rentables porque era un cartel barato de organizar y con todos los abonos pues ganabas dinero. Pero esa situación ya ha pasado y yo creo que se va a tardar mucho para que se vuelva a repetir. Entonces, ahora con la coyuntura económica que hay,
los carteles medianos y de toreros medios no funcionan, no va la gente a verlos porque no tiene dinero suficiente para gastarse mucho dinero en toros y la gente se concentra o hace el esfuerzo en carteles muy redondos. Por eso yo el consejo que doy es que el año que viene se intente pues una feria de carteles redondos. La feria empezó un sábado 10 de septiembre con una novillada de Antonio Paya, que le faltó en general raza. Antonio Grande, que por cierto va a tomar la alternativa el próximo 16 de octubre en Alba de Tormex con un cartel de lujo, con Morante y Daniel Luque. Bueno, pues Antonio Grande se despedía de novillero, cortó una oreja al primero, que fue un novillo muy noble pero con poca fuerza y al que entendió muy bien y toreó despacio, sin que se le cayera y además le mató de una gran estocada. Y estuvo por encima del cuarto, que fue un novillo muy áspero y muy violento y un novillo que verdaderamente por su brusquedad ofreció dificultades. Pasó por la feria un novillero extremeño que se llama Carlos Domínguez. La verdad es que no estuvo bien. Su lote, sin ser un gran lote, desde luego se podía haber estado mejor. Pero sin lugar a dudas, quien estuvo muy bien y dio mucho que hablar para bien fue el novillero de Valladolid, Mario Navas, que bueno, que es de Valladolid, pero ha estado siempre en la Escuela de Salamanca. Ya me han oído hablar de él y siempre digo que tiene una estética belmontina muy rotunda y muy bonita. Yo le llamo en el trato personal Belmontito, porque es que encima se le parece hasta de cara. Pues Mario Navas estuvo muy bien, tuvo un lote noble, pero que quizá le faltó la capacidad de repetir las embestidas y pues todo lo que le hizo Mario Navas fue muy estético y además se tiró muy decidido a matar, con volteretón incluido. Cortó una oreja en cada novillo y sobre todo se posiciona de cara al año que viene como uno de los novilleros más interesantes. Con media plaza, al día siguiente se celebró un cartel de figuras. El Juli, Manzanares y Tomás Rufo con una de García Grande. El juego de los toros de García Grande fue decepcionante. Es una ganadería que nos tiene acostumbrados pues a corridas donde embisten muchos toros, pues esta vez solo embistió uno, que fue el tercero. El resto de la corrida embistió muy poco y tuvo bastante mansedumbre. Además fue una corrida muy mal presentada, una corrida que parecía la última del año ya con lo que les quedaba. Y el único toro que embistió de la corrida le tocó a Tomás Rufo, que estuvo francamente bien. Cortó 2 orejas a ese toro y le toreó con mucha ligazón y con mucha largura con la mano izquierda. El Juli estuvo por encima pues, de un lote de poca calidad, cortó una oreja. Y Manzanares pues volvió a evidenciar que está en muy mal momento, pero esta vez acertó con la espada. Y luego ya, en el segundo fin de semana de la feria, donde había anunciadas 3 corridas seguidas, el gran protagonista era Morante de la Puebla, que estaba anunciada en 2 de las 3 corridas. Morante venía de realizar una gran faena el viernes anterior en Valladolid, que por cierto tuve la suerte de ver, y donde toreó de un modo absolutamente maravilloso, por ejemplo con el capote, bajando mucho la mano, y con una faena de muleta muy inspirada a un toro que simplemente iba y venía, un toro mansete que iba y venía sin demasiada clase y sin demasiada capacidad de humillar, pero que le sirvió a Morante para hacer un trasteo maravilloso, uno de los mejores del año. Bueno, pues como digo, pues venía a Salamanca pues como protagonista de la segunda parte de la feria, porque toreaba 2 de las 3 corridas, y el primer día estuvo muy bien. Una corrida de Galache pues muy bonita, muy variopinta, con 2 berrendos en colorado, 3 berrendos en negro, un ensabanao en cárdeno. Una corrida pues eso, muy pinturera, con todos los pelos del encaste Vega Villar, que tuvo un gran toro que se llamó Chillón, que se ha llevado los premios de la feria y que fue un toro muy bravo en el caballo y un toro muy alegre en la muleta y un toro al que se le dio merecidamente la vuelta al ruedo. Este fue un gran toro de Galache. El resto de la corrida pues en realidad le faltó fuerza y esta falta de fuerza muchas veces llevó a muchos toros a defenderse. Con ese muy buen toro, el segundo de la tarde, hay que agradecer a López Chávez que lo luciera, porque otro torero no le pone la segunda vez al caballo y entonces nos hubiera privado de ver al toro arrancarse de lejos.
Y luego en la muleta otro torero lo que hubiera buscado es las cercanías para que nadie viera cómo galopa el toro y que nadie dijera que el toro se le ha ido. Bueno, pues Lope Chávez estuvo extraordinariamente generoso con el toro. Le dio muchos metros y le hizo galopar y enseñó la calidad del toro. Y además le mató muy bien y le cortó 2 orejas. Luego tuvo otro toro que tuvo mucha nobleza pero muy poca fuerza, un toro de clase pero sin fuerza. Y le toreó muy despacio y consiguió que el toro se fuera afianzando y dejara de caerse. Por lo tanto, Chávez dio pues una tarde bastante buena. Morante dio una tarde estupenda, con un lote que se defendió mucho por la poca fuerza, pues estuvo sembrado, sobre todo en el cuarto de la tarde. Una faena pues de las últimas que hace Morante inventadas, con un toro también que se defendía por la poca fuerza y que a base de tragarle le hizo pasar hasta el final y tuvo momentos muy gallistas la faena. Y cerraba el cartel el torero salmantino Alejandro Marcos, que tuvo un lote que se defendió mucho, pero tampoco Alejandro está en el mejor de sus momentos. El sábado una corrida con 3 toros del puerto de San Lorenzo y 3 de la Ventana del puerto, es decir, de 2 encastes distintos, de 2 hierros distintos, pero con el mismo propietario. Los del puerto, los lisardos, pues dieron un juego en general tirando a manso y difícil, mientras que los de la Ventana dieron un juego excelente, los de Sangre Domecq, muy especialmente el quinto de la tarde. Un toro que se llamó Inspector, que fue un toro muy bravo, que siempre fue a más, que embistió con un raro equilibrio que se ve poco. Y es que tuvo mucha clase, pero también fuerza, porque normalmente el toro de clase no tiene fuerza y el toro con fuerza no tiene clase. Pues este toro tuvo las dos cosas. Fue un toro muy bueno, que siempre fue a más, y fue un toro que hubiera merecido la vuelta al ruedo. Le han dado el premio de la Junta de Castilla y León al toro de Galache, el toro de oro, pero desde luego este toro también lo hubiera merecido. Un gran toro. Le tocó Ureña, que no se entendió con él. Hubo muchísimos enganchones, muchísima rapidez y en ningún momento hubo acople ante tan gran embestida. Tampoco se había entendido con uno del puerto, pues de una embestida más desigual. Quien sí que estuvo francamente bien fue Perera. Le tocó un toro primero de la Ventana muy noble, con el que estuvo correcto. Lo que pasa es que con toros de esa nobleza quintesenciada y justos de fuerza, Perera dice poco. Pero luego le tocó un toro del puerto, un lisardo, que además era un tío y un toro muy manso, que no se dejó picar, muy violento, que echaba la cara arriba. Y en estos toros es donde más luce Perera, porque es un torero muy valiente de enorme poderío. Y a base de consentirle, pues le acabó haciendo embestir bien y le dio muchas series de muletazos, pues muy bien ligados por abajo y sin enganchones. Con este toro estuvo francamente bien Perera. Y cerraba el cartel Leo Valadez. Tuvo uno primero del puerto que empezó muy bien el toro, pero se rajó pronto. Y luego tuvo otro toro muy bueno por el pitón izquierdo de la Ventana. Yo creo sinceramente que no terminó de aprovechar los toros con la muleta, pues en unos trasteos pues demasiado encimistas y de poco ligazón, pero mató de maravilla. Pegó 2 estocadas estupendas y claro, toda la vida se ha dicho que una buena estocada vale una oreja y eso le permitió cortar una oreja y salir por la puerta grande. Y luego el domingo, en un ambiente de gran expectación, con un no hay billetes, pues Morante nos asombró. Hizo al cuarto de la tarde una faena totalmente inverosímil. También un toro que fue el peor de la corrida, un sobrero muy remiso a embestir, que a base de valor pues le acabó toreando muy bien. O sea que en un plazo de 15 días he visto 4 grandes faenas a Morante, una en Valladolid, 2 en Salamanca y una en Sevilla. Una faena muy inspirada, donde incluso se permitió la variedad Morante de dar regiomontanas, aquel muletazo tan característico de Eloy Cavazos, el torero mexicano, y que es un muletazo difícil porque lo que se hace es, con la muleta detrás de la cadera, pues tocar los 2 pitones de modo sucesivo, sin dejar nunca que pase el toro. Pues lo hizo Morante y además le mató muy bien y estuvo sensacional Morante con ese toro. Talavante, dentro de una corrida descastada de Cubillo y que fue a menos, le tocó el toro más claro y le toreó con la mano izquierda muy bien.
Y luego Roca, con un lote que fue a menos, pues se pegó 2 arrimones y eso también pues le permitió salir por la puerta grande en una corrida triunfal donde todo el mundo salió a hombros y la gente salió encantada de la plaza. Por último, una corrida de rejones el día de San Mateo sin mucho sentido. La corrida estaba protagonizada por Pablo Hermoso y Guillermo Hermoso, por padre e hijo y por Lea Vicens. Un cartel ayuno de competencia donde verdaderamente se echaba de menos a Ventura, que es el competidor directo y natural de los Mendoza, pero que por políticas absurdas de despacho no torea con ellos. Y una corrida que se hizo aburrida, Unos toros de Ángel Sánchez y Sánchez muy nobles. ¿eh? Bueno, Pablo Hermoso estuvo magistral en un toro, pero luego no lo mató. Y tampoco mató Guillermo, pero estuvo tan vibrante y llegó tanto al público que salió por la puerta grande. Pero vamos, yo verdaderamente me gustaba mucho más el formato antiguo del Día de San Mateo, donde siempre estaba representado el rejoneo con 2 toros de rejones, pero luego se le daban 6 toros a pie por 3 toreros locales, normalmente 6 toros de una corrida dura. Y era un cartel muy interesante, se daba oportunidad a toreros de aquí con corridas que generalmente pues se ven poco en las plazas, y luego con el aditamento de 2 toros de rejones, ¿no? Era una corrida muy popular, toda la provincia se desplazaba a verla y yo creo que habría que recuperar esa corrida. La corrida entera de rejones se hace larga, yo creo que con 2 toros vale, y aquí hay muchos toreros que merecen una oportunidad. Por cierto, este año hubiera venido pintiparada en esa corrida la presencia de Álvaro de la Calle, que es uno de los protagonistas del año, después de su hazaña el domingo de Ramos, cuando se quedó entero, cuando se quedó con una corrida entera en Madrid. Pues hubiera sido una buena oportunidad para ponerle en unión de otros toreros salmantinos, como un Damián Castaño, que está haciendo una temporada dignísima con las corridas duras, o un Juan del Álamo, al que han dejado aparcado y que también merece torear, ¿no? O sea, yo de cara a años sucesivos ensayaría esta clase de corrida, porque se ha repetido mucho con el mismo cartel en Salamanca la corrida de rejones, con el mismo cartel exacto y la gente pues estamos cansada de verlo. Pero vamos, yo creo que la Feria de Salamanca terminó en un ambiente optimista por la corrida triunfal del día 18. Creo que es una plaza con proyección porque si hay una provincia taurina y aficionada es precisamente esta, pero lo que hay que hacer es trabajar con el cartel redondo, con el cartel atractivo y luego otra cosa, hay que revisar la política de precios porque hay entradas que son muy caras. Pero como digo, el ambiente ha sido mejor que otros años, la crítica nacional ha vuelto, que hacía tiempo que no venía, y yo creo que lo que hay que hacer es eso. Vuelvo a insistir, sacar las conclusiones adecuadas, que son corridas redondas a precios aceptables. Y nada más. Se termina el mes de septiembre y llega el de octubre. Y con el mes de octubre llega la Feria de Otoño. Una Feria de Otoño de interesantes carteles que tiene 2 novedades. Una, la liberalización de precios, de la que hemos hablado ya en este programa, que veremos a ver luego cómo afecta a las entradas que va a haber en la plaza. Y otra noticia es que por primera vez en muchísimo tiempo el Canal Toros no va a televisar la Feria de Otoño, porque no ha habido acuerdo entre la empresa y Canal Toros. Vamos a ver si esto, la ausencia de la televisión, lleva más gente a la taquilla. Y vamos a ver también qué consecuencias tiene de cara al año que viene esta ausencia. O sea que, además del interés de los carteles, también está sobrevolando sobre la feria pues estas preguntas. Si el público va a responder con la liberalización de precios. Se dice que de momento con la liberalización de precios se ha incrementado el abono y luego vamos a ver si la gente, como no puede ver las corridas en casa por la tele, vamos a ver si se desplaza en masa a la taquilla, teniendo en cuenta que las entradas han subido mucho, que las entradas valen mucho más, que se han subido los precios. Tiene estas incógnitas que hacen interesante la última gran feria de la temporada, porque tradicionalmente la última gran feria era la Feria del Pilar, pero este año los carteles son tan flojos y tan malos
que evidentemente la temporada prácticamente va a acabar con la Feria de Otoño de Madrid. Y nada, allí iremos para verlo. Muchas gracias por su atención. Sigan viendo al toro por los cuernos y viva Morante, torero histórico.